el podcast de APA. Dirige y presenta Susana de la Mata. Bienvenidos al podcast de APA. Soy Susana de la Mata y hoy celebramos una fecha muy especial, el Día del Cine Español, que se celebra cada 6 de octubre. Una ocasión perfecta para poner en valor nuestra industria y reflexionar sobre los retos y oportunidades que tenemos por delante, como la inteligencia artificial generativa. En este nuevo episodio nos acompañan dos invitados de lujo, Elena Neira y Agustín Lasso, fundadores de Claqueta IA, un espacio de análisis sobre la inteligencia artificial aplicada al audiovisual. Elena Neira es profesora en los Estudios de Comunicación e Información de la Universidad Oberta de Cataluña, UOC, y en la Universidad Internacional de Cataluña, UIC. Desarrolla su investigación en el ámbito de las audiencias, los nuevos modelos de distribución y el impacto de la inteligencia artificial en el sector audiovisual. Escribe en Business Insider y El Periódico. Ha publicado numerosos libros y artículos científicos. Su obra más reciente es Streaming Wars, la nueva televisión. Además, ha sido profesora mía en la universidad, por lo que me siento muy agradecida de poder compartir este espacio. Hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Os presento ahora a Agustín, es Content Development Senior Producer con más de una década de experiencia. Su trabajo académico se enfoca en cómo la inteligencia artificial generativa transforma la producción y el negocio audiovisual y en la construcción de mundos narrativos de ficción complejos. Es profesor de la Maestría de Gestión de Contenidos de la Universidad Austral Argentina y de la Universidad de Montevideo, Uruguay. Es también autor del informe Ecos del Futuro, publicado por el Media Management Lab de la Universidad Austral. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar aquí en el podcast. Muchísimas gracias por estar tú también. Bueno, pues continuando con la misión de APA de profesionalizar el sector audiovisual, queremos seguir generando debate y compartiendo conocimientos sobre la IA generativa, tema del que ya hemos hablado en otros episodios. La IA ya no es un futuro lejano, sino una herramienta presente en preproducción, producción, postproducción y distribución. Por eso, esta vez vamos a explorar cómo está transformando el trabajo de los profesionales y los equipos creativos y cómo nos sumamos a esta ola. No os lo perdáis, hacemos una breve pausa y volvemos enseguida. Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es en Hazte Socio. Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es. Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y a él también. ¿Eres estudiante y quieres dedicarte al cine, a la publicidad o al mundo de las series de ficción? Pues ahora ya puedes formar parte de APA. Hemos creado para ti APA Junior. Infórmate en nuestra web. Pues para empezar este episodio, contadnos un poco de Claqueta IA, cómo surgió esa idea y qué podemos encontrar en este blog. Fui yo el culpable de que exista Claqueta IA porque cuando publiqué Ecos del Futuro, yo venía siguiendo hace un montón de tiempo el trabajo de Elena y una de las personas en las que estaba pensando mientras escribía el informe era ella para después mostrárselo y que me dijera qué le parecía, si creía que había algún área de mejora futuro si llegaba a hacer una segunda edición del informe y después de un tiempo de que recibí su feedback, me animé y le pregunté si no quería escribir algo conmigo sobre ese tema, porque yo tenía la hipótesis de que escribir informes o mismo un libro era correr atrás de una liebre que no podía alcanzar nunca por el nivel de cambios y velocidad que venía teniendo la IA en el sector. Entonces ahí surgió la idea de hacer un newsletter, de estar más en el día a día y tomar el pulso de lo que iba pasando. Bueno, por suerte Elena aceptó y me bendice con su presencia y su amistad y su compañerismo en la escritura de newsletter. Esto es un honor para mí. A mí es que es muy fácil llevarme al huerto y más con algo que tenga que ver con disrupción y cambio del sector. Desde la distancia generacional que me separa de Agustín, él es senior trabajando, pero yo soy mayor que él, y procediendo también del sector de la distribución tradicional,
con todo este tema de la inteligencia artificial, de alguna manera, me sentí como cuando yo trabajaba en la distribuidora y parecía que el sector estaba como en un momento como de negación ante la amenaza, entre comillas, de la distribución digital, ¿no? Y en aquel momento, que fue cuando yo empecé a interesarme por todo esto y por cómo Internet estaba cambiando los cánones de la distribución clásica y cómo luego se ha visto que ha tenido un calado mucho más profundo que la propia distribución, sino que ha acabado por afectar a toda la cadena de valor del cine y de la televisión, me parecía muy interesante y muy necesario. Es decir, la propuesta que me hacía Agustín, que era básicamente divulgar, hacer una labor divulgativa, que es en definitiva lo que intentamos hacer, yo lo hice desde la humildad sobre todo, porque aquí el experto es Agustín, es el que lo trabaja en su día a día. Quizás yo estoy más conectada con una parte un poquito más periférica de todo lo que se refiere de la inteligencia artificial generativa, que es toda la parte de distribución, experiencia de usuario, incluso la parte legal, jurídica y todas las ramificaciones quizás un poquito más éticas. Y por eso me parecía muy interesante ya no solamente como un ejercicio de divulgación, sino como un ejercicio de aprendizaje, porque me parece que estamos en los albores de una nueva disrupción en el sector y creo que es importante apoyar no solamente iniciativas como Claqueta, que estamos absolutamente abrumados con la respuesta que hemos tenido, con la progresión de lecturas y que la gente está valorando positivamente lo que estamos haciendo, sino también con la infinidad de camino que tenemos todavía por recorrer y la cantidad de planes que tenemos, que son muchos y que esperamos que se materialicen. Muy bien. Pues entrando un poquito en materia ya, ¿cómo está influyendo la IA generativa en el trabajo de profesionales del sector audiovisual bajo vuestro criterio? Puedes empezar tú, Elena, si quieres. A ver, yo creo que de entrada en las especificaciones técnicas de la parte de producción, seguro que Agustín lo puede desarrollar mejor que yo. Voy a lanzar el primer balón que me parece el más necesario, que es el tema de la reflexión con respecto a esta tecnología. Yo creo que hay una primera parte, una primera, no sé si llamarlo barrera, por supuesto hay una barrera de entrada económica, es decir, estamos hablando de que son herramientas que no son caras, pero que requieren un desembolso económico, una barrera de competencias. Estamos hablando de que hay que desarrollar nuevas competencias, hay que desarrollar nuevas habilidades y nuevas maneras de trabajar, pero sobre todo a mí me interesa la que es la barrera, la más difícil, yo creo que es la barrera psicológica, ¿no? De repente estamos sintiendo como una amenaza una tecnología que no sabemos bien qué es lo que hace, no conocemos todo su potencial, pero sí que hay, o al menos lo que yo estoy percibiendo, y creo que a Agustín también le pasa lo mismo, estamos percibiendo cierta resistencia del sector precisamente porque el foco está en gran medida puesto sobre la capacidad disruptiva barra destructiva que tiene esta nueva tecnología sobre muchos de los trabajos que se desarrollan de manera humana y de manera artesanal. Yo creo que precisamente de la misma manera que en el ámbito de la distribución digital había ese conflicto entre la distribución tradicional, la sala de cine, ¿no?, como máxima de la distribución, y la distribución digital a la que se le veía como una distribución de segunda categoría, tengo un pequeño déjà vu con esto, ¿no? Hay como una percepción de que la tecnología solo puede traer cosas malas, cosas artificiales, como su propio nombre indica, que en ningún caso puede competir con el trabajo humano. Y luego hay otra parte del sector que está viendo las oportunidades. Desde el punto de vista empresarial, la percepción que yo tengo de todas las compañías que en la actualidad están subiéndose al carro de esta nueva tecnología es que lo que sí puede es, lejos de acelerar, de simplificar y de todo lo que tú quieras, lo que ofrece es mucho potencial. Y sobre todo, la capacidad de democratizar el acceso a tecnologías y permitir el acceso al desarrollo de proyectos a compañías o incluso a profesionales independientes que de otra manera no podrían acceder a este sector, que por otra parte también es bastante hermético, ¿no? Y que es bastante difícil acceder. Retomando lo que decía Elena, sí, totalmente. Se puede responder de múltiples lados a la pregunta tal y como lo hizo Elena, pero retomando lo que decía ella, la IA, en principio lo que estamos viendo es que está bajando la barrera de entrada a la producción. Lo que antes llevaba X cantidad de tiempo, X cantidad de dinero, bueno, ahora está llevando un poco menos. Aún así, todavía está en juego el nivel de calidad de lo que entrega en función de a qué audiencia te estés dirigiendo. No es lo mismo una audiencia que va a visualizar un anuncio o una publicidad por 5 segundos en YouTube que un vía institucional de capacitación que esté pagando una empresa para sus empleados o una película que vaya a parar a una pantalla en un cine grande, un IMAX. Habiendo dicho esto, bueno, hay, a nivel competitivo, si la IA baja las barreras de entrada, bueno, las baja para todos. Entonces ahí tenemos un escenario en donde el terreno se va nivelando un poco más entre productores independientes y productoras o streamers más grandes. Potencialmente hablando, porque hay todo un camino para recorrer en ese escenario. Abre todo tipo de interrogantes a futuro que tienen que ver con, abro comillas, ¿no? Si todo el mundo puede producir contenido de alta calidad,
hay audiencia suficiente para verlo, es decir, hay espacio para todos, todo el mundo en este cumpleaños puede comer del mismo pastel, de la misma torta, como diríamos acá en Argentina. Esa es una pregunta. Lo que estamos viendo es que el tsunami de contenido generado por IA en una plataforma tiene sus límites, porque los usuarios pueden reaccionar de forma muy negativa. Hay dos escenarios posibles. Si lo que producen los usuarios con IA es positivo y es bien recibido, bueno, suma el bienestar de tu plataforma de contenidos. Si lo que está produciendo no tiene la calidad suficiente y tiene una abundancia muy grande, no es beneficioso para una plataforma. Así de simple como lo estoy explicando, también estamos viendo los primeros testeos al respecto. Pues hablando de plataformas, Netflix ha publicado hace unas semanas una guía sobre cómo usar la IA en sus producciones. Para la compañía, el uso de la IA generativa con fines de desarrollo, mood boards o imágenes de referencia es de bajo riesgo y probablemente no requiera un escalamiento. En cambio, si vas a crear imágenes que aparezcan en cámara y son relevantes para la historia, hay que informar al uso previsto del contacto de Netflix. Y sí o sí, requiere de una aprobación por escrito si vas a diseñar personajes, replicar talento y usar material protegido. Es muy probable que otras corporaciones quieran seguirte los pasos. De hecho, la Academia de Hollywood actualizó sus reglas sobre el uso de IA y la Academia de Televisión en Estados Unidos, tal y como mencionáis en Claqueta IA. También ha preparado una guía al respecto. Del lado local, hace poco la Academia de Cine en España ha incorporado ciertas reglas sobre el uso de IA en sus bases de cara a los premios Goya del próximo año, en 2026. Precisamente, Agustín, en tu artículo en La Nueva Ola de AI Studios, mencionas proyectos que ya están integrando IA en procesos de preproducción y postproducción. ¿Podrías contarnos un caso que te haya sorprendido especialmente? Primero, déjame aclarar un tema que tiene que ver con los AI Studios, que es un tipo de empresa relativamente novedosa que viene en auge en los últimos 3 años, que son básicamente empresas de producción que hacen uso extensivo y agresivo de herramientas de IA generativa y tratan de producir a un costo más bajo, a una velocidad un poco mayor. Aún así, cada uno de estos estudios tiene como un espectro de adopción que va desde los más agresivos de todos, desde el principio al final usando IA generativa, y otros que la usan específicamente dentro de algunos puntos de la cadena de producción. También podríamos decir tranquilamente que podría no considerarse un AI Studio una productora de televisión o de cine que él la incorpora de forma muy minuciosa en algunos momentos específicos. No sé si son casos novedosos o que me llaman particularmente la atención, pero sí creo que son casos en donde está bien que pongamos ahora el ojo los profesionales porque sí se ve un retorno de inversión bastante claro. Uno tiene que ver con la previsualización de materiales, mencionaste los mood boards hace un ratito, pero también para materiales que una productora está moviendo en un mercado y quiere ubicar, proyectos que quiere ubicar. Hasta hace unos años, la única forma que tenía la televisión de prototipar era el piloto, que tenía un costo de inversión muy alto. Bueno, ahora la IA generativa te da la posibilidad de prototipar y mostrar lo que podría llegar a ser un producto, un proyecto, de una forma más rápida y un poco más económica. En el mundo de guión es muy común tener un deck, ¿no? Una biblia de tu proyecto, en donde vos describís los personajes, mostrás referencias de imágenes, etcétera. Se le puede agregar ya hoy en día eso, que el equipo de guión con la productora asociada directamente haga un mini trailer de 1 minuto y medio que pueda previsualizar frente al cliente por dónde cree que puede ir el proyecto. Eso tiene un valor bastante grande. Cerrando la otra pregunta también, esto se está incorporando en acuerdos como por ejemplo, esto está muy documentado en el acuerdo que hicieron Runway con Fábula, la productora chilena, que están trabajando en una película que se llama The Shepherd, con un director. Están trabajando específicamente en este punto que estaba diciendo antes, la previsualización de los materiales de la película para ayudar a cortar la distancia entre lo que el director tiene en la cabeza y lo que quiere ejecutar cuando entra en el rodaje. Eso acelera un montón el proceso de ponerse de acuerdo con todo el engranaje de personas que están involucradas en la producción. Llegas mucho mejor preparado a la producción de esa forma, de acuerdo a lo que se está contando hoy en día. Y el último de los puntos tiene que ver con la postproducción, donde, por ejemplo, uno de los casos que se está mencionando mucho, que tiene que ver con el envejecimiento y el rejuvenecimiento de actores. Hace poco estaba leyendo un informe de Morgan Stanley que hace una comparación entre lo que llevó el de-aging o aging de Brad Pitt en el caso de Benjamin Button. Benjamin Button lo que hacía era envejecer, pero al mismo tiempo se volvía más pequeño. En ese caso, se hace una comparativa en el informe de Morgan Stanley de el tiempo que llevó a hacer eso, el costo que tuvo y la cantidad de personas involucradas que hubo en esa película versus el caso de Robert Zemeckis en la película Here del año 2024,
donde sí se hizo un envejecimiento de Tom Hanks y de Robin Wright en la película, con una compañía que se llama Metaphysic, y en la comparación punto por punto que te daba el análisis era que del 2008 al 2024 se bajó la cantidad de gente involucrada en el proceso de ese tipo de postproducción, se bajó la cantidad de dinero que se tiene que invertir y se redujo la cantidad de tiempo. Con lo cual, ahí tenés 3 variables muy concretas en donde hay un beneficio muy concreto del uso de la herramienta. Hace un par de semanas o 3 semanas estuve en la presentación de Refugio Atómico, que es la nueva serie de Alex Pina y Esther Martínez, los creadores de La Casa de Papel, y Netflix hizo una visita para prensa de lo que eran tanto los sets reales de Colmenar Viejo, donde se rodó, donde está construido el búnker, y por otra parte sus platos virtuales de Tres Cantos, ¿no? Y un poco lo que planteaban con esta serie, lo planteaban como una fusión entre las tecnologías de producción virtual y los espacios físicos. De alguna manera lo vendían como la convergencia de esos dos planteamientos a la hora de producir una serie permitía esa palabra que está con frecuencia vinculada a la inteligencia artificial, que es lo del enhance, lo de mejorar procesos, ¿no? Y cuando nos hablaban de la producción virtual, una de las cosas que planteaban era precisamente, por ejemplo, ponían un caso de cómo ellos podían crear los backgrounds de producción en su plato virtual, que tiene no sé cuántas superficies de pantallas. Y entonces, por ejemplo, si tú estabas rodando con una luz cenital, tú tenías la luz cenital hasta el infinito. Es decir, tú no tenías ahí un director de foto obsesionado por cuánto tiempo de luz iba a tener, o en un rodaje bajo la lluvia, tener la posibilidad de tener un background de lluvia, pero que los actores no estén empapados rodando durante 25 horas. Y lo que me pareció interesante, más allá de la tecnología y más allá de lo que esto pueda suponer en términos de plazos de producción y luego en postproducción, era sobre todo el lenguaje, el discurso que se estaba utilizando dentro de esa integración de la inteligencia artificial dentro de la producción, ¿vale? Y de cómo se puede generar donde no lo hay, y con eso lo que podemos hacer es agilizar el proceso de producción. Ahí es donde yo creo que está la ambivalencia, ¿no? En los usos de la inteligencia artificial, que por una parte solamente ofrece ventajas o solamente ofrece posibilidades porque puedes multiplicar los outputs que antes se llevaba muchísimo tiempo, aún en una fracción del tiempo, pero al mismo tiempo es inevitable ver las consecuencias de todo eso. Es decir, vale, si tú puedes rodar con una luz determinada durante tiempo infinito, ¿qué pasa con el papel del dire de foto dentro de una producción? Exactamente cuál es su papel, cuál es la especificación. ¿Puede un dire de foto especificar cómo tiene que lucir una luz en una determinada franja horaria? Es decir, ves las oportunidades, pero por el camino ves todo lo que eso se traduce o todo lo que comporta para el trabajo profesional. Por eso creo que aparte el discurso importa. Y por eso creo, no sé si Agustín comparte mi opinión, creo que las empresas están adoptando un discurso muy naif y muy poco agresivo cuando declaran el uso de la inteligencia artificial. Al final, el hecho de que tú publiques una guía, como ha hecho Netflix, como ha hecho la Academia, como la Academia de Televisión, los Oscar, los Goya, lo que permite es reducir la incertidumbre. Le dice a la persona, oye, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Ya está. Esto es lo que nosotros creemos que se debe hacer, así es como se debe proceder, y sobre todo hay un concepto que es como la declaración responsable, siempre pensando en otro tema que apuntaba Agustín, que es el tema de la recepción por parte de la audiencia. Porque sinceramente creo que ahí también va a estar la clave de todo. Y porque quizás soy bastante menos optimista que Agustín, creo que la brecha que separa el espectador high level y el espectador más de andar por casa, para entendernos, es cada vez más pequeña. Y creo que sobre todo las redes sociales están contribuyendo a desdramatizar el uso de la inteligencia artificial y volvernos más tolerantes a ella. Entonces, comentaba este caso sobre todo por la elección de las palabras y cómo el discurso corporativo iba muy en beneficio de, fíjate cuántas posibilidades tenemos, pero con el camino se olvidaba pues esas concesiones, esos peajes que necesariamente va a implicar la adopción de la tecnología en estos proyectos. Sí, evidentemente todo tendrá un proceso, ¿no? Y al final, igual que cuando llegaron los móviles a nuestra vida, Internet a nuestra vida, lo que pasa es que la inteligencia artificial va a una velocidad que realmente tendrán que reaccionar todas las empresas porque lo estamos utilizando todos los días de una forma o de otra y las aplicaciones que utilizamos también la utilizan. Pues regresamos después de una breve pausa con nuestros invitados. En el audiovisual cada segundo cuenta. En Adecco lo sabemos, por eso estamos donde nos necesites. Prepro, rodaje, pospo y distribución. Delegaciones en todas las provincias de España con cuentas de cotización de artistas para que tus proyectos accedan a las ayudas. Solidez, seguridad jurídica y lo más importante, un equipo que habla tu mismo idioma porque también somos del sector. Adecco Audiovisual, tu producción siempre en buenas manos.
Ahora vamos a conversar sobre un caso reciente que muestra la otra faceta del uso de la inteligencia artificial generativa en la industria audiovisual. Disney, Universal y Warner Bros. Discovery han interpuesto una demanda contra Midjourney por entrenar su inteligencia artificial con la propiedad intelectual de dichas compañías. Elena, ¿qué precedente nos deja lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que puede llegar a Europa sobre riesgos y regulación en la adopción de IA? Bueno, las consecuencias de esta demanda están por ver, ¿no? Cuando empezamos a reportar sobre los primeros casos de demandas de las grandes majors contra Midjourney, Agustín dijo con muy buen criterio. Es súper interesante porque no están demandando a la compañía más grande de inteligencia artificial generativa, sino que están demandando a la más popular. Y de alguna manera lo que quieren es que esto se convierta en el cuento leccionador, ¿no? Para otras empresas de que, ojo, cuidado, que aquí no podéis hacer lo que os dé la gana. De alguna manera, un poco lo que estaba pasando y lo que está pasando con muchos modelos de entrenamiento es que, particularmente en Estados Unidos, que está bastante peor legislado que en Europa hay una legislación bastante bien armada con respecto a cómo se hacen los entrenamientos de los modelos y el data scrapping y las posibilidades que tiene una inteligencia artificial de entrenarse con datos que no son suyos. En Estados Unidos hubo ahí como una especie de vía libre con esa doctrina del fair use, ¿no? Se considera que tú puedes entrenar una inteligencia artificial con fines pues casi filantrópicos, educativos, entonces que solamente se hace a efectos del entrenamiento. Estas compañías, lo verdaderamente curioso, que al final es una demanda por infracción del copyright, porque básicamente lo que quieren estas majors es, oye, por favor, ¿podéis dejar de entrenar a vuestros modelos con nuestras propiedades y que luego la gente que tenga contratado vuestro servicio pueda generar imágenes de nuestras propiedades intelectuales con muy poco dinero y que por tanto erosione mi propiedad intelectual? ¿Me podéis pagar por hacerlo? Básicamente es el objetivo, es decir, yo quiero que me pagues por usar mi material protegido para entrenamiento. Y de nuevo, vuelvo al tema de cuál es la elección de las palabras. Es decir, sí, estas compañías están demandando una compañía de inteligencia artificial, pero la están demandando por no pagarle por el uso de sus materiales protegidos por derecho de autor. Porque en el fondo son muy conscientes de que no se puede luchar contra esa tecnología, pero de alguna manera lo que piensan es si tú estás utilizando a Darth Vader o al Pato Lucas o a Wonder Woman para entrenar a tu modelo sobre lo que debe ser el canon de una superheroína que tenga un lazo y que tenga estas características, yo necesito que me pagues por haber utilizado a Gal Gadot. El problema ahora mismo se está orientando mucho en el input de la información. ¿Cuál es la información que se utiliza para entrenar esos modelos? Pero lo que no nos deja o donde hay incógnitas es sobre el output. Vale, tú estás entrenando el modelo, pero ¿qué pasa con el uso de esa información? Y esto, volvemos al tema que han expuesto muchos guionistas y que lo hemos visto que esto conecta con la última demanda que han interpuesto contra Anthropic por entrenar a la inteligencia artificial con libros que están protegidos por derechos de autor y los tribunales le han dado la razón y ahora va a tener que pagar a los titulares de esos derechos, de esos libros, por haber entrenado su modelo con esos libros. Lo que no está diciendo es qué ocurre, por ejemplo, en el caso de un guionista, si tú estás entrenando una inteligencia artificial con los guiones de otro guionista y que una inteligencia artificial pueda crear como ese otro guionista. Y ahí es donde yo creo que entra la parte más complicada y es, estamos poniéndole cercas al campo en cuanto al entrenamiento, pero lo que yo creo que es inlegislable o difícil de dirimir en un tribunal es cómo ponemos límites a el potencial que tiene ese entrenamiento para generar una obra nueva a partir de todo lo que ha aprendido mediante materiales de terceros. Y eso es a mí lo que me inquieta. Todo esto está muy bien. Yo creo que lo que buscan los estudios básicamente es crear un gran mercado de licencias digitales, que esta gente tenga que pagarles, así que por lo menos el deterioro que experimente su propiedad intelectual pueda verse compensada con el dinero que tienen que pagar para poder entrenarlo. Y de alguna manera sentar un precedente, a pesar de que el CEO de Midjourney ha dicho abiertamente de nosotros utilizamos material protegido constantemente y no pagamos a nadie. Básicamente es lo que ha dicho sin ningún tipo de pudor. La pregunta es, si esto sucede y realmente les ponen una multa y tienen que pagar por estas licencias, ¿esto va a revertir en que se cree un mercado de licencias? Yo tengo mis dudas, sobre todo para empresas que no tienen una escala muy grande. No sé si una compañía como Midjourney se va a poder permitir pagar todo el dinero que le va a pedir Disney. Esto igual Agustín nos puede decir si Midjourney cree que se lo puede permitir con la actual escala de negocio. Creo que eran, ¿qué? ¿300 millones? No sé yo si tiene suficientes fondos para pagar todo eso y siquiera si le compensará. Bueno, es el equivalente a sacar la bola de cristal esta parte de la conversación porque, a ver, solo podemos fallar tratando de tratar de predecir el futuro. Por un lado, la hipótesis que está esbozando Elena es cierta. Puede ser que el eventual desarrollo de un mercado de licencias lo que haga es simplemente concentrar el poder de las grandes tecnológicas y las pequeñas startups terminen perdidas en el camino, ¿no? Es el caso de que Anthropic quede en el camino y que OpenAI y Google con Gemini
terminen en la cabeza, porque tienen la espalda económica como para pagar eventualmente estas licencias. Por otro lado, también habla de cierta madurez, ¿no? Salir del lejano oeste de la IA y tratar de encontrarle un marco de la IA de negocio un poco más maduro y estable. Pero también hay varias cosas que podemos sumar a esta ecuación si estamos sacando la bola de cristal, que tienen que ver con que en el audiovisual solemos mirarnos mucho al ombligo, no sé si es una expresión española, pero es argentina al menos. Y la razón por la cual estas compañías, Elena mencionó hace un rato lo que decía el CEO de Midjourney, que muy ligeramente admitía, ¿no?, el entrenamiento con datos que no habían sido adquiridos de forma legal, que tiene que ver que todo esto está embebido dentro de una gran pelea por un liderazgo más grande que el audiovisual, que va en un campo económico, empresarial y también de país, entre Estados Unidos y China. Entonces, hay una presión muy grande de las compañías de capitalización bursátil más altas en Estados Unidos hacia Trump para que les levante la barrera y les diga: nosotros necesitamos entrenar con datos que estén protegidos de forma gratuita, es decir, que encaje dentro del concepto de fair use que decía Elena, porque la narrativa es: tenemos que ganar la China. Y sigo con esta narrativa, estoy parafraseando lo que están diciendo, esto no es mi opinión personal, China lo va a hacer igual. China no va a legislar esto, no va a poner estas barreras. Entonces lo que está en juego es algo de dominación mundial. Y en el medio está nuestra industria. Esto que estoy describiendo, que está en un plano mucho más grande, se lleva puesto gran parte del negocio. Entonces, la última pregunta que yo siempre me hago es: hay un montón de casos de compañías, por ejemplo, para tratar un caso similar, compañías tecnológicas que terminan haciendo el outsourcing de un montón de sus procesos de producción a otra compañía. ¿Qué hace la otra compañía? Termina adquiriendo todo el know-how de cómo hacer ese producto y eventualmente puede hacer lo mismo y mandarlo al mercado a un precio quizás un poco más competitivo, y la otra compañía que vivía haciendo el outsourcing de la producción se quedó sin ventaja competitiva, se quedó sin nada. Es el caso de múltiples compañías que hicieron computadores entre finales de los 90 y principios de los 2000. Bueno, ¿cuál es el equivalente a esto que estamos describiendo? Que las compañías del audiovisual o de medios empiecen a licenciar todos sus datos, que ganen, que hagan caja, que tengan una fuente de revenue más. Con eso pueden de alguna forma aligerar el declive del negocio, pero a la larga lo que puedes estar haciendo es alimentar a alguien que eventualmente se va a dar vuelta y te va a decir: ok, muchas gracias por todo, ahora yo tengo mis propias herramientas de producción entrenadas con todo lo que vos ya me diste, muchas gracias, sigo adelante y ahora ofrezco este tipo de servicio. Que estamos viendo expresiones de esto que estoy describiendo, pero no deja de ser una incógnita, no es algo completamente seguro. Vosotros, al margen de todo esto, porque evidentemente tiene que haber una normativa para utilizar todo este tipo de información, pero ¿pensáis que existen estudios y plataformas que están utilizando y están trabajando con todas estas herramientas de IA, como las que conocemos, Runway, hablando de China, DeepSeek, ChatGPT, Nano Banana, en sus trabajos diarios? No lo pensamos, es un hecho. Es decir, yo escribí hace, creo que a principios de año, un artículo en el que hablaba de que precisamente lo que más me sorprendía era el cambio tan profundo de narrativa que había habido con respecto a la inteligencia artificial generativa, precisamente después de la huelga de guionistas y actores que había creado un cierto clima de beligerancia hacia todo esto. No había noticia que no hablaba de nuevos usos de la inteligencia artificial generativa. Recuerdo la última cuando se hizo oficial el acuerdo entre Runway y Lionsgate. Todo el mundo se echó las manos a la cabeza, porque decía: ¿cómo es posible que un mini estudio como Lionsgate, con estas propiedades intelectuales, se preste a entrenar? Dices tú: bueno, Lionsgate lo que dice es: lo que quiero es ser más competitivo, ¿no? Y lo que voy a hacer es hacer todo lo posible para conseguir ser más competitivo y conseguir competir con los grandes. De ese momento a esta parte, lo que estamos encontrando, al menos sobre todo con las compañías en las que yo me fijo, los streamers, tanto Netflix como Prime Video, o sea, ahora mismo están inundando los medios especializados con titulares que hablan de cómo la inteligencia artificial generativa les está ayudando a crear mejores plataformas, a ser más competitivos. La semana pasada hablaba de unas nuevas funcionalidades que está desarrollando, por ejemplo, Prime Video, para enriquecer las emisiones en directo. Y un poco de lo que hablaba era, pues ya no vas a ver un partido de fútbol americano como lo veías antes. Digamos que la televisión tiene una capacidad predictiva, es decir, el sistema que plantea Amazon, pues a Prime Video en concreto, es que tú estés viendo el partido y el partido puede anticipar las jugadas que podrían hacer los jugadores. Esto que está haciendo la gente en su casa viendo el partido de cómo podría cambiar el marcador, qué podría hacer este jugador para tal, pues de repente lo que te va a ofrecer Prime Video es una capa de inteligencia artificial generativa en la que te muestre todas las posibilidades de posibles jugadas que podrían cambiar el resultado del partido. Y esto,
que antes probablemente estaba en manos de comentaristas y de personas que saben mucho de fútbol americano y que podían teorizar en off mientras estabas viendo la retransmisión o incluso las cosas que se pueden comentar en un salón, de repente se estaba integrando como una ventaja competitiva de la propia plataforma y se estaba aportando como un indicador no solamente de madurez, sino de somos una empresa puntera porque estamos utilizando esta tecnología para mejorar la experiencia que nosotros estamos proporcionando. Y la capilaridad que este discurso está teniendo en el público es extraordinaria, hasta el punto de que estas compañías lo que han contribuido es a revertir el discurso tan oscurantista que había con respecto a la inteligencia artificial y convertirlo en algo guay. Esto Agustín podrá decirlo mejor que yo, pero Netflix se le llenó la boca hablando de cómo El Eternauta había utilizado inteligencia artificial, la primera película de Netflix, y se convirtió en un titular. Para mí, insisto, y voy a ser muy pesada con esto, para mí lo importante sobre todo es el cambio de narrativa. Porque una vez que la inteligencia artificial generativa se está convirtiendo en un activo de la preproducción, preproducción y postproducción, eso significa cosas. Significa que dentro de la hoja de ruta de la compañía, la integración ya es un hecho. Y la integración no es algo de lo que uno deba avergonzarse ni es algo que debamos mantener en secreto. Aunque creo, no sé si Agustín está conmigo, que hay muchas compañías que no son demasiado transparentes con respecto a que lo usan en sus operaciones diarias, pero no tengo absolutamente ninguna duda. Hay, sin embargo, empresas que son mucho más públicas diciendo que lo usan. Los últimos ha sido A24 Films, que ninguna compañía más clásica, más canónica, más respetuosa, más artesanal con inteligencia artificial generativa y ha dicho abiertamente que harán un lab para ver qué pueden hacer con ella. Y eso para mí sí que es una barrera derribada y es una declaración de que básicamente si eres una compañía del sector que no está utilizándola es que ya te estás quedando atrás. ¿Y qué herramientas de inteligencia artificial pensáis que están más maduras para incorporarse al flujo de trabajo de las productoras y que marcarán las próximas producciones audiovisuales? Desde video a imagen dentro de lo que es preproducción. En producción en sí mismo tenés en planos o secuencias que requieren cierta complejidad y con todas las salvaguardas que, por ejemplo, describe Netflix dentro de su proceso de utilización de inteligencia generativa, se puede utilizar también, incluso también en imágenes que tengan un segundo plano de lectura. Esto es un caso que menciona Netflix en su guía de uso y no están discutidos, no están hablados. Pósters o videos que estén transcurriendo por detrás de lo que estamos viendo de dos personajes hablando, eso tiene un uso bastante concreto. Secuencias que separen una escena de la otra, planos B-roll. Hay un montón de cosas que no son muy vistosas, pero que suman a la eficiencia de una producción. Postproducción también ya lo hablamos, ya describimos. Podemos sumar el tema de lo que es postproducción asistido. Runway, que la mencionamos mucho en esta conversación, está jugando fuerte ahí también. Y obviamente doblaje, localización. Ahí sí hay un montón de usos. Un cineasta, un productor independiente hoy puede directamente localizar y llevar su proyecto y su película a territorios que antes no podía hacerlo por una cuestión de costo. Ahora lo puede hacer de una forma un costo más bajo. Y bueno, sumando a la anterior respuesta de Elena, hay un montón de incentivos que hablan del uso de la IA, que primero tienen que ver con las compañías más grandes y los streamers tienen una presión muy grande de sus inversores. Lo puedes ver en cada vez que hay un earnings call o lo que sea. Elena sabe que esto es así, que ella escucha los de todas las compañías. No hay cosa más hermosa hoy en día para un inversor que escuchar que se está haciendo uso y abuso de IA en el sector para reducir costos, para volver a tu operación más eficiente, para que el time to market de tu producto sea más acelerado. Y bueno, después cada compañía, grande o pequeña, mismo las productoras, en definitiva tienen que seguir lo mismo, que es, primero, esta herramienta que tengo enfrente, ¿es realmente útil o no? ¿Cómo voy a medir lo que debo tener de ella? Después el grado de control que me asegura. La IA generativa, por su propio funcionamiento, es impredecible en cuanto al output de lo que te va a dar, es muy iterativa. Por más que vos refines y refines tu prompt, siempre lo que te dé van a ser múltiples versiones de una cosa. Entonces hay mucho de refinamiento. Y lo que necesitas en una producción es el mayor grado de control que vos puedas sobre lo que estás generando. Y por último, lo que hablamos sistemáticamente a lo largo de toda esta conversación, que es el grado de aceptación de los consumidores. Está la gran pregunta que gira en torno a todo esto, que es ¿cuál es el grado de aceptación que va a tener esta tecnología? Que lo podemos desarrollar más adelante, no me quiero pisar en tus preguntas. Muy interesante, desde luego, lo que estáis contando. A nivel personal, el Excel, estoy investigando el GPT para Excel. He hecho 2 o 3 cursos que he visto en internet y es una locura cómo se puede avanzar con la inteligencia artificial en nuestro trabajo diario a todos los niveles. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Tips de rodaje de Julián Altuna, socio de APA y director de producción con más de 25 años de experiencia en el sector audiovisual. Tip número 10. No problems, only solutions. Hace muchos años tuve la fortuna de trabajar con un jefe de transportes cuyo mantra era no problems, only solutions. Me enseñó que antes de ir a su despacho para compartirle un problema, que buscara varias soluciones antes. Cada vez que se me presentaba un problema, intentaba idear 2 o 3 formas de resolverlo. Cuando compartía el problema con él, ya sabía cuál iban a ser sus 2 siguientes preguntas. ¿Qué soluciones has encontrado? ¿Y cuáles escogerías en primer lugar? Antes de un minuto ya habíamos consensuado la forma de proceder. Yo no le hacía perder el tiempo y mi autoconfianza salía generalmente reforzada. Por otro lado, si el problema es tan grave o tan grande como para no tener solución, pues entonces hay que aceptarlo y deja de ser un problema. De ahí la frase no problems, only solutions. Estos consejos no solo los aplico en mi trabajo, me sirven para todas las facetas de mi vida. Afronta de cara cualquier problema que se te presente. No rehuyas y no lo intentes ocultar. Cualquier problema que se te presente tiene que ser comunicado y abordado. Busca siempre 2 o 3 soluciones para cada problema o reto. Escoge una solución y busca el consenso con tu cargo superior para implementarla. Y recuerda que si no tienes solución, deja de ser un problema. Pon toda tu energía en solucionar el problema y no gastes esa energía buscando culpables. Maldecir, insultar y quejarte, ¿te va a ayudar a solucionar el problema y a seguir estando de buen humor? No. Sigo sin entender por qué se cae siempre en la misma trampa. Eden, trabajemos nuestra inteligencia emocional. Una vez solucionado el problema, analiza la causa para que no vuelva a ocurrir. Corrige las dinámicas organizativas necesarias, ten mucho diálogo con las personas implicadas y sigue trabajando con buen humor. Que trabajar haciendo producción en este sector es un privilegio. Trabajar con buen humor y buen ambiente. Si te ha gustado este consejo, compártelo por favor, ayuda a Julián Altuna a profesionalizar y dignificar más la producción audiovisual. Sigue su perfil en LinkedIn y desde APA aconsejamos hacer #buenaproducción. ¿Sabías que el 6 de octubre se rinde homenaje a la industria del cine en el Día del Cine Español? Se celebra cada 6 de octubre y tiene por objetivo poner el foco sobre el cine español y su industria. Con motivo de este día hemos preparado este programa de podcast tan especial que esperemos que lo disfrutes mucho y aprendas muchas cosas. Entérate de todo lo que acontece en el sector audiovisual en nuestra web y redes sociales. Desde APA queremos presentaros una gran novedad, APA Producciones. Una app móvil exclusiva para todo el sector audiovisual español. Técnicos profesionales, empresas proveedoras de servicio, Film Office, Film Commissions y otras entidades vinculadas a la producción audiovisual. La app está disponible para iOS y Android de manera gratuita y se trata de una actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte. Esta app pretende ser una herramienta clave para mejorar y agilizar el trabajo a productoras y profesionales que vayan a realizar un rodaje en cualquier parte de España. La aplicación cuenta con una base de datos repleta de información de todos los sectores con acceso a los servicios que proporcionan empresas proveedoras al audiovisual, las Film Office y otras entidades vinculadas a la producción para asistirles con los diferentes trámites necesarios para llevar a cabo. Además, la app incluye una base de datos de técnicos profesionales registrados, sean miembros de APA o no, facilitando así su contacto para su posible contratación. También permite que puedan contactar entre ellos y acceder a información ampliada. Los usuarios podrán recibir alertas y notificaciones importantes del lugar donde estén, avisos meteorológicos o alertas, o suscribirse al boletín de noticias quincenal de la asociación. Puedes descargarla en las plataformas de Android e iOS. Para más información, visita nuestra web o contáctanos. Desde APA siempre hablamos de la importancia de la profesionalización del sector. La IA abre muchas incógnitas y al mismo tiempo ofrece oportunidades.
Elena, Agustín, ¿cómo deberían prepararse los profesionales para estar al corriente de todo esto? Uf, la eterna pregunta. A mí, Agustín, hace unas cuantas llamadas, como estamos separados por un océano, pues tenemos que hacer llamadas periódicas para ponernos de acuerdo. Y yo en una de estas llamadas le decía que tenía esta inquietud porque cada vez el terreno que yo quería controlar en términos de actualidad, porque me has preguntado por estar al día y por la actualidad y por las cosas que van surgiendo, decía, es que estoy abrumada, es decir, yo tengo tantos flows de información ahora mismo, tantas cosas de las que tengo que estar pendiente, que siento que no puedo llegar a todo, ¿no? Y entonces él me dio un consejo muy sabio, me dijo, sí, pero es que tal vez lo que deberías hacer es empezar a cerrar un poquito más la perspectiva y centrarte en algo que tenga valor. Y yo creo que ese ha sido un consejo que me ha venido muy bien para mi salud mental, pero también a la hora de aproximarme a esto. Abruma mucho porque hay, y es un debate que también tenemos Agustín y yo en Claqueta, y es, estamos muy pegados a la actualidad porque creemos que es bueno estar pegados a la actualidad y ir reportando, pero el estar tan pegado a la actualidad muchas veces lo que te impide es quedarte un poco con el status quo, ¿no? Con preguntas un poquito más duraderas, con cuestiones un poquito más generales que te permitan entender. Yo creo que para los profesionales lo primero, a pequeña escala, evidentemente, pues sí, intentar entrar en contacto con todos los canales de divulgación que puedan, no solamente con Claqueta, que estaremos encantados de recibirles, sino con muchísimos profesionales que están reportando sobre esto. Publicaciones, quizás no tantas, porque las publicaciones tienen el hándicap de que casi llegan obsoletas al mercado, porque esto, como decía Agustín antes, va muy rápido. Pero sobre todo yo creo que más allá de la generalidad, que se concentren en el sector que verdaderamente les interese. Hay cada vez más programas, más formaciones. Comentabas al principio el de la Universidad Austral, que es uno de ellos, y cada vez hay más másters sobre inteligencia artificial aplicados sobre el audiovisual. Yo creo que no todos los másters y todos los posgrados que se están confeccionando ahora están suficientemente maduros. Creo que el de Austral sí lo está. Está feo que yo lo diga porque yo participo en el de Austral, pero sí que creo que es un máster que yo creo que Agustín ha diseñado con mucha maestría, valga la redundancia, pero desde la vocación transversal y de tocar muchas disciplinas, ¿no? Y sobre todo no volverse loco. Hay muchísima información ahí fuera, pero creo que lo importante es ceñirse a las bases y a lo que uno sea capaz de aceptar. Conocer los usos, por ejemplo, o analizar casos de estudio, creo que es un buen ejemplo. Hay ejemplos en la academia, pero también públicos, difundidos por medios de comunicación, casos como el Eternauta, como la Mesía, es decir, casos prácticos de series y de películas que han utilizado esta tecnología, ver cómo se han utilizado, cuáles son los recursos y las herramientas que se han utilizado, y a partir de ahí empezar a crear tu propio camino en tu área de interés. Si eres guionista, pues probablemente el uso de la inteligencia artificial en postproducción, pues no digo yo que no sea importante, pero tampoco está dentro de tu área, ¿no? Es decir, que intentar seleccionar bien tu área de interés para no verse sepultado por estas toneladas de información que están circulando y que por momentos lo que pueden hacer es volver el panorama muy confuso y no ser útil en absoluto. Ese yo diría que es mi mayor consejo para los profesionales del sector. Creo que de mi lado lo que puedo sumar es lo más beneficioso para un trabajador en este escenario, en mi opinión, es el concepto de adaptabilidad. Cambios tan grandes, tan agresivos, que vayan a esta velocidad, te obliga de una forma a ser resiliente en tu carrera y adaptativo, si uno quiere seguir en el medio. A partir de ahí es un esfuerzo muy grande tomar este mindset a lo largo de tu carrera, estar adaptándote, reinventándote. Requiere un esfuerzo grande. Asumiendo que una persona quiere, un trabajador quiere ir por ese camino, a mí me gusta mucho la estrategia como concepto y como marcos conceptuales. Creo que tienen que aplicar estrategia a un marco de desarrollo personal. Lo más importante en ese escenario tiene que ver con qué preguntas te haces a vos mismo. Una pregunta que puede hacerse un trabajador es la misma pregunta que sería una empresa. Es qué ventaja competitiva puedo construir en este escenario en donde de alguna forma podemos tener como hipótesis que el acceso a la producción y la fricción para producir un contenido se está bajando tanto. Bueno, ¿cómo sumo valor en ese escenario? Que es escaso en un escenario en donde hay abundante producción de contenido. Una de las hipótesis que dicen algunos especialistas tiene que ver con que ante una sobreabundancia de contenido, lo escaso tiene que ver con la verdad, ¿no? La verdad de lo que se está produciendo, con la cercanía que vos tenés con una comunidad y una audiencia y cómo la puedas mantener. Eso, por ejemplo, a alguien como yo, que viene del mundo de la producción, le habla también de conceptos como marketing, ¿no? De repente uno debería volverse un poco más ágil en la forma en que dialoga con audiencias, cómo puede construir una comunidad de fans. Entonces,
Fíjate, Susana, que te menciono marketing o community management y no necesariamente tienen que ver con IA, pero la disrupción de la IA te lleva a agarrar ese tipo de conceptos y tratar de incluirlos dentro de tu caja de herramientas de trabajo. ¿Y qué modelos de negocio disruptivos creéis que se avecinan en la industria? ¿Qué tipos de profesiones creéis que van a sufrir un cambio y en qué se van a transformar? Es un nuevo momento de la bola de cristal. Lo que estamos viendo ahora es, a la hora de mirar posibles nuevos modelos de negocios o trazar hipótesis, trato de concentrarme en lo que tiene que ver con observar el comportamiento de los usuarios, que es qué están aceptando los usuarios concretamente y sobre qué se puede construir. Y lo que estamos viendo es que varias de las compañías y startups que están experimentando con la guía generativa, entendiéndola como un nuevo lenguaje audiovisual, si se quiere, en sí mismo, que son las más agresivas en cuanto al uso de la herramienta y lo que están tratando de prototipar y de armar como empresas, es que están yendo hacia el lado de achicar la distancia entre el contenido pasivo y el proactivo, por ejemplo. Achicar la distancia en lo que es un videojuego y una serie de televisión, y también ir por el lado de la personalización del contenido. Están iterando y están tratando de ver cuál es la recepción de audiencias frente a este tipo de contenidos. Lo que estamos viendo por el momento es que se están concentrando en un grupo de usuarios pequeño y están reportando resultados buenos inicialmente, pero lo que hay que ver ahora es la escalabilidad de ese tipo de modelos, porque yo le voy a pasar la pelota muy gentilmente a Eleni y le voy a tirar un gran problema que sigue ella apasionadamente, que tiene que ver con si un usuario ya tiene problemas para encontrar qué ver y decidir qué ver en una plataforma, y Netflix, Amazon, todos se rompen la cabeza tratando de ver cómo puedo hacer para que haga clic en un título en la menor cantidad de tiempo posible, porque sabemos que si pasa más de un minuto buscando, se va a ir a cualquier otro lado, a pasear al perro, a mirar videos en YouTube, a jugar a Fortnite. Bueno, le vamos a dar también el trabajo de elegir con qué actor lo querés ver, en dónde va a transcurrir, con qué tono querés que sea la historia. Elena, por favor, ilústranos. Lo que están empezando a hablar ahora de los expertos es que vamos a tener, digamos que la audiencia ya estaba hiperfragmentada entre diferentes canales y entre diferentes contenidos, y ahora lo que vamos a ver es como una separación muy grande entre los que es el espectador es pasivo de toda la vida, el hiperpasivo de las plataformas de streaming, y vamos a tener como una suerte de espectador muy proactivo, un super fan, que será este fan, los que, como yo, vamos a las comicones disfrazados de cosas relacionadas con propiedades intelectuales de Disney y que somos muy proactivos en nuestro entretenimiento. Sí que es verdad que yo creo que la pasividad del espectador es otra barrera terrible de entrada para este entretenimiento a medida que nos está planteando Agustín, y sobre todo en un contexto en el que la ficción es cada vez más rápida. Ya hablamos de fast fiction, es muchísimo más rápido. Y el dar lugar a subproductos que estén adaptados e hiperpersonalizados por la propia iniciativa del espectador, a mí me cuesta verlo en este ecosistema precisamente porque el sistema se ha acostumbrado o ha vuelto al espectador todavía más tonto. Aparte de tener un problema de atención, también tiene un problema de elección. Pero tú hablabas de competencias y una competencia que sí me gustaría apuntar. No he dado respuesta a esto, pero he lanzado mi habitual pesimismo. Pero Agustín ya sabe que yo soy muy pesimista con mis predicciones. Otra de las competencias que van a necesitar muchos profesionales del sector es todo lo que está relacionado con acostumbrarse a trabajar con grandes volúmenes de información. Y lo pensaba cuando leía el caso de A24, cuando hablaba de este laboratorio que se ha sacado de la manga, porque básicamente A24 Films lo que quiere es ser más grande, ha pasado de hacer películas con presupuestos razonablemente pequeños a hacer películas con presupuestos cada vez más grandes, entonces lo que está buscando son tecnologías que le permita producir más sin que se les disparen los presupuestos, y producir más requiere producir más rápido también, ¿no? No verse empantanado durante demasiado tiempo con una producción. Y una de las cosas de las que planteaba para su laboratorio de inteligencia artificial era de qué manera la inteligencia artificial generativa les podía ayudar a iterar los guiones, es decir, a profundizar en psicologías de los personajes, a profundizar en background de personajes, en escenarios, en situaciones. Es decir, para un guionista tradicional de los que se sentaba delante de un ordenador y se planteaba con un software y con sus fichas a crear y a componer el universo de su narrativa, la inteligencia artificial generativa lo que te permite de pronto es multiplicar exponencialmente los caminos que puede seguir ese storytelling. Y eso, por una parte, me parece muy maravilloso, pero el reverso de esa carta es profundamente aterrador, porque eso significa que en la práctica esa iteración no tiene fin.
Es decir, si tú quieres profundizar en cuál es el background que puede llevar a que un personaje tenga un trastorno obsesivo compulsivo que se traduce en esto, con este contacto con este personaje, la inteligencia artificial generativa te puede llevar hasta los traumitas que vivió cuando estaba en el útero materno. Y eso, esa capacidad de gestionar grandes volúmenes de información, creo que va a ser también una competencia muy necesaria. Precisamente porque hay que saber decir, como cuando yo intento estar al día de todo y sé que es imposible, hasta aquí, ¿no? Porque las posibilidades son infinitas. Pero el flujo de trabajo no puede ser infinito. El flujo de trabajo tiene que tener unos canales. Creo que ese probablemente sea el mayor riesgo. Al menos yo te puedo hablar de que yo donde utilizo más la inteligencia artificial generativa es en mi actividad académica, en donde hay herramientas fantásticas que te pueden ayudar mucho a documentarte, a buscar autores que estén relacionados entre sí, a buscar bibliografía. Cada vez más las bases de datos están equipadas con estas herramientas. En estas investigaciones que antes me podían llevar una tarde, es que me podrían llevar años ahora mismo. Es decir, la capacidad que la inteligencia artificial ha tenido de multiplicar las posibilidades de encontrar puntos de contacto con lo que yo estoy investigando enriquecen, pero creo que en el largo plazo también pueden entorpecer tu actividad. O sea, me parece que es una competencia muy interesante, pero puede ser una profunda amenaza en el devenir de la actividad, de una actividad tan artesanal como puede ser la actividad de un guionista. Yo ahí lo dejo. No sé si Agustín lo ve como yo. No sé si en el ámbito de la producción nos podemos encontrar con un jardín similar, pero me imagino que también, ¿no? Bueno, podría pasar tranquilamente. Es el concepto de Chinese Democracy lo que decís. Axel Rose y los Guns N' Roses tratando de terminar un álbum que lleva casi una década, tratando de perfeccionarlo cada vez más. Puede ser tranquilamente. Siempre en cada producción es un negocio. Hay un deadline, hay un momento en donde tenés que cortar y tenés que terminar y tenés que entregar el producto. Un desarrollo tiene un tiempo, una producción tiene un tiempo. Pero es cierto lo que plantea Elena porque lo que cambia con la idea generativa tiene que ver con el proceso de captura. Si el proceso de captura es computacional y ya no tiene que ver con un momento en donde escribís, haces la preproducción, después salís a grabar, después de grabar terminaste, haces la postproducción y tratás de engranar todo eso, si es todo mucho más elíptico y el costo de volver a, abro comillas, grabar algo en realidad tiene que ver con correr de vuelta un prompt y no tiene necesariamente que incurrir una producción en costos de reshoots, bueno, puede ser que estemos entrando en el terreno de Chinese Democracy. Habría que ver ahí un nuevo rol, ¿no? El rol de un manager de tiempos de producción específicamente dedicado a retar a las personas a que no se pasen de tiempo e iteraciones. Madre mía, de verdad que es que estaría hablando con vosotros horas. Bueno, en breve nos veremos en Universidad Austral y deseando que empiece. Pero vamos a ver que nos contéis un poquito de Claqueta IA para terminar, sobre algún tema que no hayáis tocado y que os gustaría explorar en el futuro. Tenemos grandes planes para Claqueta IA. Hay Claqueta para años. Surgió como un proyecto que no sabíamos bien cuánta gente nos iba a leer, si se iba a recibir muy bien. Y creo que de momento nos sentimos muy cómodos en lo que estamos haciendo, pero queremos ya no solamente quedarnos en la actividad divulgativa, sino es verdad que hemos detectado que hay un nicho de gente que busca soluciones un poquito más tangibles y nosotros lo que queremos es pues contribuir a generar un conocimiento compartido y que sea esto que les gusta tanto a los americanos, lo del conocimiento accionable, ¿no? Es decir, que tú estás dando un conocimiento, pero que luego esos conocimientos se los puedan llevar a la práctica. Ideas tenemos muchas. Tiempo no tanto para ejecutarlas, pero sí que queremos que el proyecto evolucione hacia algo que, aparte de tener evidentemente una versión en abierto en el que todo el mundo pueda leerla y estar reportando sobre las cosas que están pasando, sobre reflexiones un poco más profundas, el poder también generar una comunidad en el que tú puedas tener ese conocimiento accionable y empezar a crear como nuestra propia biblioteca de inteligencia artificial, ¿no? De cosas que sean prácticas, que tengan una utilidad y poder servir ya no solamente como una brújula. Claqueta al final pretendía ser como una brújula que fuese capaz de orientar a la gente sobre lo que está pasando en ese sector, sino también a lo mejor incluso llevar a cabo una labor un poquito más concreta y más aterrizada, ¿no? El poder ofrecer una caja de herramientas que la gente pueda, desde sus respectivas escalas, todo lo pequeñas que sean, puedan utilizar las herramientas y los conocimientos que tenemos para poder ejecutarlas en su día a día. Pero insisto que se concibió como un proyecto que estaba muy vivo, que queríamos que evolucionase hacia algo más grande, pero no sé, Agustín, lo hemos comentado muchas veces, es que no pensábamos que fuese a ser tan pronto, porque no pensábamos que nos fuesen a leer tanto y que fuese a haber tanto interés en lo que estamos explicando. Y entonces, de alguna manera, estamos intentando
por el camino, yo personalmente no decepcionar a la gente, ¿no? No convertirnos en estos gurús que de repente escriben mucho y que no dicen nada, ¿no? Sino que queremos que no solo sea una herramienta para estar al día de lo que está pasando, sino una herramienta concreta que ellos se puedan llevar a sus respectivas profesiones. A ver si lo conseguimos, que los proyectos, desde luego, son ambiciosos, pero vaya, con Agustín al fin del mundo. Qué bueno. Agustín, Con Elena también al fin del mundo, al fin del mundo y más allá. Sí, es lo que está diciendo Elena, la sorprendió la recepción. Tenemos grandes planes, la idea es terminar el año o arrancar el año que viene con novedades al respecto. Estoy siendo muy vago porque no puedo adelantar porque lo estamos tratando de terminar de definir, pero sí lo que podemos asegurar es que Claqueta va a crecer de alguna forma. Crecer no implica más contenido o mayor periodicidad, sino lo que estaba diciendo Elena, tratar de sumar valor muy concretamente con otro tipo de tier, si se quiera, dentro del newsletter. Sumado a lo que estaba diciendo Elena del famoso conocimiento accionable, que sí, por supuesto, es en lo que queremos incurrir. También nos gustaría estar más cerca de emprendedores de Latinoamérica y de España que estén montando empresas, que estén teniendo sus propios proyectos, mismo de creadores. Conocimiento accionario también es conocer acerca de las trayectorias y lo que están haciendo efectivamente en el campo otras personas. Creo que eso es algo muy valioso que estuvimos intentando hacer, pero podemos ser un poco más intensos al respecto. Gente sobra, hay un montón de gente que está emprendiendo, que se la está jugando, que está tratando de encontrar nuevas soluciones y nuevos proyectos dentro de este campo. Así que creo que hay un montón de valor en reportar y darles voz a esas personas. Sobre todo no tanto a nivel unidireccional, sino porque también dentro de la propia comunidad que sigue al newsletter se puede generar como un círculo virtuoso en donde aprendan unos de los otros, que eso es algo que yo en lo particular estoy muy interesado, en que en sí mismo, dentro de la comunidad, se puedan abrir oportunidades. pues muchísimas gracias. No sé si queréis aportar algo más para todos nuestros oyentes. Que no desesperen. De verdad que esto definitivamente tiene mucho que ver con las gafas que te pones para ver la inteligencia artificial generativa. Y como todo progreso, disrupción, cambio, nueva tecnología, llámalo como quieras. Es que en la elección de las palabras intento ser cauta porque siempre todo tiene matices, ¿no? Sí que creo que de verdad que esto depende mucho de las gafas con las que lo mires. Me dijeron, recuerdo en una conferencia, una persona me dijo, es que tú eres un amante de la disrupción. No, yo no soy un amante de la disrupción. Yo sencillamente abrazo los cambios cuando vienen e intento adaptarme a ellos en la medida de lo posible. Creo que es importante ser receptivo porque no es una tecnología que vaya a desaparecer. No volvamos a encerrarnos en el debate de es que nunca jamás una película en casa va a competir con las salas de cine. Es que ahí no está el debate. Me horrorizaría que volviésemos a centrar el debate en esos términos. Creo que el debate no es qué es mejor y qué es peor, sino es cómo lo podemos interiorizar de una manera sostenible y que sea buena para nosotros y a partir de ahí aprender mucho, porque hay mucho que aprender todavía. Me gustó eso de abrazar más que asustarse, desde luego. Sí. Agustín, ¿quieres aportar una última reflexión? No, terminemos con lo que dijo Elena, que es muy elocuente y hermoso y creo que les va a servir más que cualquier cosa que pueda decir ahora. Pues muchísimas gracias a Elena Neira y Agustín Lasso. Es un placer de verdad escucharos y aprender de vosotros. Y a todos nuestros oyentes, con este episodio celebramos el Día del Cine Español, recordando la importancia de innovar, aprender y sobre todo profesionalizar la industria para que el cine español continúe creciendo y conectando con nuevas audiencias. Nos despedimos con esta idea. La inteligencia artificial no va a sustituir el talento humano, pero sí está cambiando las reglas del juego. Y depende de nosotros aprender a jugar mejor. Gracias por escucharnos y hasta el próximo podcast. Pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestra gerente Beatriz Lago, a nuestros socios de APA, quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación. Gracias, compañeros. Y Arturo Cres, quien nos ha dejado usar las músicas de librería que han acompañado este programa de podcast. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta aquí el podcast de APA. Os esperamos en el siguiente programa. Y recuerda que puedes escuchar todos los programas en iVoox, iTunes y Spotify.